Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por estar aquí a esta nueva cita con el estudio, con el conocimiento, en este caso el curso teórico de orientación mediúnica dictado por Álvaro Vélez Parejas de Cartagena, la Sociedad Espiritista de Cartagena, quien con Fusenda, con Sembradores del Camino y con Senmar, pues hemos dicho sí a esta convocatoria. Y bueno, como siempre agradecerte por tu tiempo, por tu preparación de tus clases. Muchas gracias. Como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una oración. Le vamos a pedir a nuestro hermano Héctor Ocampo desde la ciudad de Cali que nos haga la oración. Gracias, Abel. Elevemos nuestro pensamiento a Dios Padre, y digámosles todos desde nuestro corazón: Padre nuestro, gran fuerza universal, Padre amado y bendito, te damos gracias por este momento de nuestra evolución. Te damos gracias por nuestro Señor Jesús, nuestro amado Maestro, nuestro gran benefactor. Te damos infinitas gracias por este hermoso conocimiento que es la doctrina espírita, que nos invita a levantarnos a través del conocimiento, a través de la práctica del amor, de la fraternidad, de la solidaridad. Bendice, Señor, este momento, este programa, este trabajo mancomunado de un grupo de hermanos que se reúnen cada semana a difundir con mucho amor, con mucha caridad, este conocimiento que nos emancipa y nos llena de amor. Bendice también a nuestro expositor para que sea amparado, influido, y a nosotros mismos para que podamos gozar de esta charla por tu amor. Y bueno, ya estamos viendo que es la clase, la número 5, clasificación de las facultades mediúnicas. Bueno, Álvaro, muchas gracias por aceptar esta invitación y la palabra es tuya. Muchas gracias, saludos a todos, sean todos bienvenidos, los estudiantes y miembros de los distintos centros espíritas aquí representados, invitados de otros países y de otras ciudades, a esta quinta clase del curso teórico de orientación mediúnica con el tema de la clasificación de las facultades mediúnicas. Como podemos ver, es un tema ampliamente desarrollado en el libro de los mediums de Allan Kardec. Y vamos a recordar en qué consiste esta clasificación. Recordemos que en la clase anterior habíamos señalado que existen dos bloques de facultades del ser humano, que son las facultades anímicas, propias del alma de la persona o del medium o del sensitivo, y las facultades mediúnicas, que son las que permiten la comunicabilidad con el mundo espiritual. Pero a su vez, las facultades mediúnicas están clasificadas en mediunidad de efectos físicos y mediunidad de efectos intelectuales. Veamos inicialmente los nombres para después abordarlos en una forma un poco más detallada, ¿no? Dentro de los fenómenos de efectos físicos que recordemos se producen gracias a la gran cantidad de ectoplasma o de bioplasma o de fluido vital que tienen los médiums propiamente dichos, ¿no? Y que esta sustancia normalmente todos la tenemos en nuestro cuerpo, en nuestras células, pero en una cantidad equilibrada que sirve para la sustentación de la propia vida. Sin embargo, habíamos dicho que aquellas personas que son programadas en el mundo espiritual, son preparadas para venir como medium de efectos físicos, les hacen un acondicionamiento periespiritual que permite que su organismo físico produzca grandes cantidades de ectoplasma. Sin embargo, el ectoplasma no solamente está formado de biomagnetismo de la propia persona, sino que es una mezcla de fluidos, de energías,
tomadas del ambiente, tomadas de los asistentes a una reunión, tomados de la naturaleza, y los espíritus hacen una mezcla plástica que es lo que permite todos estos fenómenos. Los raps se refieren a los ruidos y golpes, como empezó la fenomenología hacia 1848 en Norteamérica, con el fenómeno de los fenómenos de las hermanas Fox en Hydesville. Sin embargo, como ya vimos en la primera clase de la mediunidad a través de la historia, existieron los fenómenos de raps en todas las civilizaciones, que consiste en que los espíritus tomaban esa energía, la condensaban para producir ruidos, golpes y hasta movimiento de objetos. Generalmente son espíritus ligeros, espíritus que quieren molestar, asustar o perturbar, pero que sirvió como punto de llamado de atención para que los curiosos y los investigadores y los periodistas pusieran su atención en qué es lo que estaba pasando en esas llamadas casas y castillos y palacios encantados o embrujados. La tiptología, la neumatofonía, la neumatografía, las apariciones, las materializaciones, los procesos de levitación de objetos, la levitación de personas, la fotografía mediúnica y los fenómenos de desmaterialización, ya que hay un libro de Aksakov que habla de un caso de desmaterialización parcial. Y los fenómenos de mediunidad de efectos intelectivos o intelectuales, la lista rápidamente es la evidencia, la psicografía, la psicofonía, la psicopictografía, la mediunidad auditiva, la mediunidad musical, la incorporación, la transmentación o telementación y el sonambulismo mediúnico. Entonces vamos a abordarlos rápidamente. Los raps y la tiptología, por supuesto, ya se refiere a los ruidos, golpes, rasguños y otros sonoros efectos que se producían, por ejemplo, en la casa de las hermanas Fox, una cabaña que era de madera totalmente, el piso, las paredes y el techo, y los espíritus tomaban los fluidos de las hermanas Fox para condensarlos y producir estos ruidos. Pero de allí sabemos la historia que ya se ha repetido múltiples veces. Los espíritus intuyeron que se podía, a través de esos ruidos y golpes, producir un alfabeto, un código de sonidos, de golpes correspondientes a las letras del alfabeto para empezar a formar las primeras palabras y las primeras frases. Entonces ya la tiptología consiste en que los ruidos y golpes producidos por los espíritus se pueden ir codificando para formar palabras y formar frases. Es la llamada tiptología. Las materializaciones ectoplásmicas, como podemos ver aquí representados en estas imágenes, hemos organizado para explicar cómo un medium en trance, generalmente estas medium de efectos físicos caían en un estado de sueño profundo, un estado de inconsciencia, porque lo que se estaba exteriorizando de su cuerpo era nada más y nada menos que su propia vitalidad y su fluido nervioso. Y podían sentir malestares, molestias, dolores y angustias si estuvieran completamente despiertas. Entonces el plano espiritual, los operarios del mundo espiritual, inducía en estos medium una inconsciencia, y poco a poco de sus orificios naturales, especialmente la boca, las fosas nasales y los oídos, empezaba a brotar esta sustancia blanquecina, lechosa, que en un principio era escasa, ¿no? Pero como podemos ver allí en la primera foto de arriba a la izquierda, como este fluido que tiene la forma de un velo, de una nubosidad que se va moviendo, flotando, ¿no?, en el ambiente, poco a poco se va exteriorizando hasta ir formando una masa más abundante que permitía que los espíritus pudieran mostrar sus rostros
y si había suficiente ectoplasma, como vemos en la foto de arriba a la derecha, el medium brasileño Peisotinho, en esa masa de ectoplasma que está sobre la cabecera de la cama y que brota de sus oídos, ya hay una entidad que muestra su rostro. Y en la foto de abajo también está Peisotinho dormido, acostado en esa cama, y la entidad ya empieza a configurar su cuerpo. Y en la foto de abajo a la izquierda ya hay un rostro, hay un cordón de ectoplasma del cual ya la entidad ha logrado plasmar su rostro, ¿no? Vemos aquí entonces otras fotos que hemos mostrado que abundan en las obras de esa época y en internet, como en la foto superior aparece el investigador y la medium Linda Gacera de Italia, dormida en ese sofá, y la niña que aparece en el centro es el espíritu completamente materializado. Abajo a la izquierda vemos otro rostro, pero aún tiene una porción de ectoplasma no formado, pero es un rostro que muestra detalles de las cejas, de las pestañas, de los ojos, ¿no? Las pupilas, las fosas nasales, la expresión, los labios. Era de mayor fidelidad, ¿no? Esta materialización. Y abajo a la derecha, la medium francesa Eva C. o Eva Charrier también producía otros fenómenos luminosos, todos a base del ectoplasma. La entidad ha estirado un cordón de ectoplasma y emite luz. Todo eso fue debidamente controlado y fotografiado. Y las famosas materializaciones de Kathy King, arriba a la izquierda, con la medium británica Florence Cook, en distintas tomas. Fue investigada durante 2 años por William Crookes. Invitó a numerosos investigadores, espíritas y metapsíquicos para que presenciaran esta materialización. En el centro, en la parte inferior, vemos un lindo rostro de una entidad, ya que hay algunas personas que decían, pero a veces esos rostros eran un poco deformes, un poco feos, ¿no? Porque era un proceso bastante complejo. Sin embargo, a veces con el suficiente ectoplasma, abajo, si observamos, vemos el rostro de la medium dormida, y encima de su cabeza está la materialización de una linda mujer desencarnada. Y abajo a la derecha vemos a la medium Madame d'Espérance en Inglaterra y la entidad materializada parada frente a ella. Todo esto era con el ectoplasma. Lo que podemos destacar en esta ocasión es que hemos encontrado en internet un escrito en donde clasifican las materializaciones de 3 clases. Las materializaciones invisibles, en donde las entidades no condensan el ectoplasma, pero sí lo utilizan para mover objetos. Entonces se veían a los objetos flotando y moviéndose en el aire, pero no se veía quién los sustentaba. Entonces aquí los investigadores concluyeron que se trataba de materializaciones invisibles, que se ve el efecto pero no se ve la causa, no se ve la entidad ni sus manos sustentando un objeto. Las materializaciones visibles pero parciales, como la que vemos abajo a la izquierda, la medium Eva C., y de su oído está brotando el ectoplasma y ya la entidad empieza a materializar su rostro. Ahí se ve imperfecto, pero se ven más que todos los ojos, las cejas, las pupilas, parte de la nariz, parte de la frente y parte del rostro. Pero todavía el proceso está inicial. Y a la derecha, materializaciones completas que se puede decir que los espíritus utilizaban como una especie de túnica blanca, ¿no? Esta fue lograda en la única medium que se conoce que no caía en estado de inconsciencia, que fue Madame Elizabeth d'Espérance. Aquí vemos abajo a la derecha, observamos a Madame d'Espérance cubriéndose el rostro porque el flash la impactaba, ¿no? La impresionaba. Lo que pasa es que el ectoplasma no es
no siendo sino la exteriorización del fluido vital del medium, es sensible incluso a los microbios, a las partículas de polvo que estaban en el ambiente, a los fogonazos de un flash y por supuesto era muy sensible a que algunas personas intentaban tocar al espíritu materializado y la medium sentía eso como si la estuvieran tocando a ella por dentro. Incluso hay una narración de la propia Elizabeth Esperance en donde ella, al estar consciente, una vez intentó tocar su propia materialización, ¿no? Para experimentar, porque ella era a su vez muy inquieta, muy intelectiva, muy investigadora, y dice que cuando ella tocaba al espíritu materializado sentía como si se estuviera tocando a sí misma, porque era su propia sensibilidad exteriorizada. Ya vimos la neumatofonía en donde de la boca de la medium que está a la izquierda, que está dormida, tumbada allí sobre algún mueble, sale un cordón de ectoplasma que hace sonar en el ambiente este megáfono simplificado para producir voces directas en el ambiente. Ya lo habíamos mencionado en la clase número 4. La neumatofonía, que consistía en que los espíritus en un estado de materialización invisible podían movilizar un lápiz o un plumero para escribir directamente, ¿no? Es la llamada neumatografía o escritura directa. Aunque en la foto estaba una mano porque es solamente una representación, no se veían ninguna manos ni del espíritu ni del medium tomando el lápiz para escribir. Las levitaciones, algunos personajes de la iglesia llamados santos tuvieron esta capacidad de levitar. Hay narraciones interesantes al respecto. Hay representado allí gráficamente a la izquierda y a la derecha otro boceto de las levitaciones de Daniel Douglas Home, medium escocés, de quien no se obtuvieron fotografías, pero sí muchas descripciones de personajes acreditados. Aquí en Inglaterra, ya lo habíamos mencionado también, un medium de efectos físicos que hacía demostraciones públicas ante numeroso público. Podemos ver allí 2 sesiones distintas en donde él, ante la vista de todos, se suspendió un poco en el aire y llegaron a tomarle estas fotografías. Collins Evans se llamaba este medio. Y también levitación de objetos, porque también algunos de estos medios de efectos físicos lograban hacer levitar un objeto y que en la parapsicología lo llamaron telequinesis. Pero la parapsicología le hace un enfoque de tipo anímico, de tipo mental, como una facultad mental, en donde hay una condensación de un fluido, de una energía no bien estudiada todavía, que emerge de las manos del sensitivo y hacía sustentar un objeto por unos breves momentos, ¿no? Y en las famosas sesiones con Eusapia Paladino, bajo la acción de varios mediums que no sostenían la mesa con sus manos, sino que solamente la tocaban por encima, se producía con el ectoplasma de la medium un chorro de energías que hacía sustentar a esta mesa. Y otra foto que encontramos en internet en un caso de poltergeist, en donde espíritus perturbadores hacían levitar a esta niña, arrojándola de un lado a otro de una alcoba, pero al fin y al cabo son levitaciones, aunque puedan ser producidas en este caso por espíritus perturbadores. La fotografía mediúnica es otro efecto físico. ¿Por qué? Porque la entidad, en el momento en que se acciona la cámara, hace una materialización fugaz, instantánea o leve, ¿no? Pero suficientemente densa para quedar e impresionar la placa fotográfica en aquellas famosas películas de antes y en las cámaras digitales de hoy en día. Las entidades aparecían en las fotos
de sus amigos o de sus familiares. Y abajo a la derecha abundan también en internet muchas fotografías en donde se logra ver una silueta emergiendo de una persona recién fallecida, recién desencarnada en un accidente de tránsito. Y hay videos en donde se muestra que momentos después de un accidente del cadáver va emergiendo esta sombra que después o se queda unos momentos allí detenida y después se desaparece de la escena. Es una forma de fotografía mediúnica. Habíamos hablado del fenómeno de la bicorporeidad y la bilocación porque está en el libro de los mediums, pero ya sabemos que no se trata de una mediunidad en sí, sino de una facultad anímica en donde una persona en estado de meditación o en estado de oración hace una proyección extracorpórea, un desdoblamiento, se traslada a otro sitio y allá se puede hacer visible momentáneamente, siendo visto por otras personas en los dos lugares. Entonces a eso lo llamaron bicorporeidad y bilocación. La transfiguración del Maestro Jesús es una transfiguración de carácter anímico porque es hecha en base a sus propias energías superiores, radiantes, sublimes, hermosas, en donde Él por unos instantes muestra su potencial espiritual y se muestra con esas vestiduras radiantes como está descrito en el Nuevo Testamento. Y es anímica porque en este caso el propio espíritu, en este caso el alma del Maestro Jesús, está mostrando su propia potencial. Y también se habla de la transfiguración mediúnica, en donde la foto de la izquierda es una representación artística, ¿no? A partir de lo que los espíritus explican en el libro de los mediums, donde la entidad, aprovechando el ectoplasma del medium, produce una capa de ectoplasma sobre el rostro del medium, una capa momentánea, y allí en esa capa el espíritu moldea su propio rostro y entonces se cambia el rostro de la entidad, del medium, que permanece allí oculto, pero encima hay una capa de energía que asume la expresión del espíritu comunicante, moldeando esa capa de ectoplasma. Entonces es mediúnica porque hay una entidad que está participando allí. También en el caso del medium Divaldo Pereira Franco se deduce de que es una transfiguración inducida por el espíritu de Becerra de Meneses, que es una incorporación tan completa que a veces lograba plasmar a nivel muscular del medium las expresiones y la voz del espíritu de Adolfo Becerra de Meneses. La voz, la expresión y los mensajes. La evidencia, bueno, ya habíamos dicho que básicamente es una facultad anímica, porque estamos acostumbrados a decir mediunidad vidente o medium vidente, pero realmente allí lo que está habiendo es una proyección extracorpórea muy parcial, muy leve, en donde se abre una ventana de percepción sin que el medium caiga en un estado de trance, sin que haya un espíritu comunicándose. Se asoma un poco, se desdobla parcialmente, que permite que su periespíritu pueda asomarse, por decirlo así, a la región espiritual que está contigua al lugar en donde se está haciendo la reunión, o en el hogar o en cualquier sitio, y el medium puede ver a los espíritus. Y en el momento en que él empieza a narrar lo que está viendo, y allí eso va concomitante con la telepatía, porque la entidad le puede empezar a transmitir telepáticamente, y el medium lo empieza a narrar, en ese momento actúa como un medium. Entonces la evidencia, teniendo una base anímica, en una facultad, se convierte en ese momento en una facultad mediúnica. La psicografía se derivó de la famosa Ouija,
en donde, como vemos allí, sabemos la historia, la representación de un tablero con el abecedario, los números y las palabras sí y no, o en francés oui y ya, no en otro idioma, de donde se derivó el nombre Ouija, en donde dos médiums colocaban sus dedos sobre un objeto liviano y bajo la acción de los espíritus se empezaban a impulsar sus brazos y sus manos para ir posándose sobre las letras que una tercera persona iba anotando para formar así las palabras y las frases. Pero era un método muy dispendioso, muy primitivo. Por allí vemos en internet que hay personas que todavía practican la comunicabilidad de los espíritus con la Ouija, pero es un método muy rudimentario, muy lento, muy primitivo. Y eso fue modificándose a otros aditamentos que en aquella época del espiritualismo moderno y los primeros tiempos del espiritismo en Norteamérica y en Europa, empezaron a diseñar unas variantes de la Ouija, como esa tabla ovalada que le colocaron ruedas, le pusieron un lápiz o un plumero para que con el movimiento impulsado por los espíritus se pudieran hacer dibujos y palabras y frases, pero también era muy impreciso. Kardec recibió entonces la orientación, la instrucción mediúnica de que tomara una cestita de mimbre pequeña, le atravesara un lápiz, colocara sus dedos en los medios, ¿no? Dos medios colocaban sus dedos en el borde de la pequeña cestita y por acción del ectoplasma los espíritus lograban escribir, hasta que finalmente abolieron este método y le dijeron que el medium podía tomar directamente el lápiz en su mano, y a partir de allí hubo una eclosión de la psicografía, a través de la cual se dieron grandes enseñanzas tanto de la propia codificación como la extensa literatura mediúnica que hoy conocemos con la psicografía. Ya habíamos visto que la psicografía tiene tres modalidades: la modalidad mecánica o automática, la semimecánica y la intuitiva. En la mecánica, repasando un poco lo que habíamos visto, tomado del libro de los médiums y de otras obras, el espíritu establece un comando a nivel de la corteza cerebral en los centros de la palabra escrita, y allí establece un dominio a través del sistema nervioso y el sistema muscular para llevar, por decirlo así, el brazo y la mano del medium, y este no domina la escritura y tampoco el mensaje está pasando por su mente. No es consciente de lo que está escribiendo. Puede estar pensando en otra cosa, puede estar leyendo, puede estar conversando, como Kardec presenció. Y el espíritu domina tanto el brazo y la mano del medium que logra imprimir su propia caligrafía, ¿no? Su propia escritura. Y es un proceso bastante mecánico, pero que da mucha garantía. En la semimecánica hay participación de la mente, de la psiquis del medium, porque el espíritu, además de impulsar el brazo, está transmitiendo lo que quiere escribir. Es decir, que lo que él quiere escribir llega a la mente del medium en forma telepática, a corta distancia, por supuesto, y a la vez ayuda a que escriba. Por eso es mixta, ¿no? Semimecánica. Y la mediunidad intuitiva o inspirada, que también habíamos mencionado, consiste en que no hay una acción del espíritu sobre el brazo y la mano del medium, sino sobre su mente. La entidad le dicta sus ideas, sus palabras, sus saludos, sus enseñanzas. El medium es plenamente consciente de lo que está recibiendo y escribe voluntariamente aquello que le están dictando. Entonces, por ejemplo, el doctor Carlos Augusto Perandreya estudió desde el punto de vista científico la psicografía a través de la grafoscopía.
siendo un grafoscopista, pensó que valía la pena tomar escritos mediúnicos de Chico Javier, por ejemplo, y comparar las letras de la entidad cuando estaba encarnada con la letra de la entidad desencarnada. Y encontró casos muy sorprendentes en donde había una coincidencia bastante fiel, bastante estrecha entre los trazos grafológicos, que los trazos grafológicos son únicos en cada persona, y aunque tratemos de imitar la letra de otra persona, un buen grafólogo, con la tecnología que tiene, logra descubrir el engaño o el fraude o la imitación, porque cuando escribimos espontáneamente, ahí hay impulsos y hay contenidos inconscientes que no se pueden modificar así voluntariamente. Sin embargo, en esta obra, que no conocemos solamente lo que aparece en internet, lo que han contado, es que este investigador presentó casos muy sorprendentes de comprobación de esta grafología del desencarnado comparada con la grafología que la persona tenía cuando estaba encarnado. Y la psicopictografía, que ya habíamos visto también, es una modificación de la psicografía automática o mecánica, en donde la entidad, en lugar de escribir, hace bocetos, dibujos, pinturas, cuadros con las manos, en algunos casos dominando los pies. En los famosos mediums Luis Antonio Gasparetto, Florencio Antón y otros que han surgido dentro del movimiento espírita, de distintas calidades y de distinta fidelidad, ¿no? Y vemos aquí una selección de los últimos logros a través de Florencio Antón, en donde las entidades dibujan floreros, bodegones, paisajes, personajes, y el trazo fino que se logra, a comparación con los de Luis Antonio Gasparetto, que eran un poco burdos, que utilizaban los creyones, los pinceles, las témperas, las tizas, etc. Florencio Antón usa unos guantes, y entonces esto elimina las irregularidades de las huellas digitales o de los dedos, y entonces el trazo es más fino, más pulido. Allí hay una pequeña muestra, y todos los cuadros de él están en internet. La psicofonía es una de las mediunidades más llamativas, ¿no? Porque el medium, en la medida en que sea un buen sujeto, permite que la entidad comunicante asuma cierta entonación parecida a la persona ya desencarnada, y establezca un dominio desde su cerebro, su mente, y haga una transmisión directa, ¿no?, de sus ideas, y la entidad hace que la persona transmita el mensaje por vía oral, la psicofonía. Y una variante es la incorporación, que es una psicofonía en donde el espíritu domina más, porque la psicofonía también tiene sus grados, ¿no? En esta que presentamos aquí como incorporación, el espíritu domina más el rostro, la garganta, la boca y hasta los gestos del medium para transmitir el mensaje, y se hace un poco más efusivo, más intenso la manifestación del espíritu comunicante. Y también es utilizada esta mediunidad psicofónica intensa en la incorporación en las reuniones de sucesión, en donde el espíritu comunicante, que aquí está representado hacia la derecha, la medium apoya sus brazos en la mesa, detrás está la entidad obsesora o perturbadora comunicándose, pero que está siendo sustentado por un haz de luz, manteniendo un cierto control, porque estas entidades a veces no dominan el aparato mediúnico, y los espíritus colaboran en establecer como unos puentes energéticos para que la entidad pueda, digamos, manifestarse, ¿no?, hasta sus estados emocionales. Ahí hay unas entidades desencarnadas, le están mostrando una tela mental, una tela fluídica,
para que el espíritu obsesor que se está comunicando cuando está muy agresivo, le muestran imágenes que lo van a conmover, generalmente rostros de sus seres queridos, en especial de su madre, que hace que ellos se conmuevan. O a veces le muestran en esa tela mental escenas de los errores, crímenes y vicios que él practicó en la última reencarnación, y esto, digamos, que hace que él se debilite en su impulsividad que muestra en el momento, haciendo esto parte del proceso de desobsesión y de diálogo inteligente y amoroso con la entidad para hacerlo caer en el error en que están cuando están persiguiendo a alguien. Y el director de sesiones, de reuniones mediúnicas, a su vez puede estar inspirado por otra entidad que, conociendo las características del espíritu comunicante, le va intuyendo al director algunas ideas, algunas palabras, algunas expresiones que lo conmueven más. Y no siendo el tema de la inspiración una incorporación propiamente dicha, la entidad hace una conexión con la mente del orador, ¿no? Del expositor, no solamente dentro del campo de espíritas, sino en todos los campos de la vida. Pueden haber buenos y excelentes oradores que pueden estar inspirados, a veces por espíritus de cierta elevación o espíritus, digamos, familiares, espíritus de mediana condición, y en algunos casos extremos la inspiración puede venir de un espíritu de naturaleza inferior cuando quiere perturbar, cuando quiere hacer alguna arenga o un insulto. Recurren a esta especie de psicofonía indirecta, ¿no? Que es la inspiración. Pero todo explicado a la luz de la doctrina espírita, en donde en el libro de los medios y muchas obras de André Luis, por ejemplo, y de Manuel Filomeno de Miranda y Juana de Ángeles y Becerra de Meneses, hay una explicación de cómo se da este proceso de carácter energético y telepático. Bien, en el sonambulismo mediúnico hay una incorporación más intensa en donde la entidad no utiliza la garganta del medium, pero sí utiliza sus manos para hacer tratamientos, para hacer operaciones, cirugías, de algunos casos famosos como el medium brasileño C. Arigo, los medium filipinos, que no eran médicos, pero hacían cirugías bajo la acción de un espíritu que pudo haber sido médico o que sabía lo que estaba haciendo para realizar estas cirugías. Habíamos mencionado también la transmentación o telementación, en donde es una forma de telepatía a distancia, de mente a mente, en donde la entidad, como dijimos también, puede estar cerca o puede estar lejos o a grandes distancias, transmitiendo su mensaje a la mente del medium que está en una reunión. Y en algunos casos la entidad puede estar desde una ciudad en el mundo espiritual. Algunos dicen que pueden incluso entidades residentes en otros mundos, con ese poder de concentración y dada su superioridad, puede también enviar unos mensajes telepáticos. Entonces, esto indica, en este breve repaso de las facultades anímicas, de las facultades mediúnicas, en especial la mediunidad de efectos físicos y la mediunidad de efectos inteligentes o intelectivos, que permiten que los espíritus puedan utilizar todas estas características, todas estas facultades para producir sus mensajes, sus enseñanzas, sus orientaciones, y todo va encaminado, como ya sabemos, no solamente dentro de la doctrina espírita, sino fuera de ella, a que el plano espiritual desea hacer llegar a la humanidad un llamado de atención, una demostración de todas estas realidades que son negadas por gran parte de la humanidad. Lo mismo, como habían preguntado en la clase anterior, la transcomunicación instrumental
tiene la misma finalidad, el mismo propósito a través de medios electrónicos de demostrar al ser humano muy reacio a aceptar en profundidad toda esta fenomenología de que existe la realidad espiritual, que sobrevive la personalidad humana, se traslada a otras dimensiones después de la muerte del cuerpo físico y que allá siguen conservando su personalidad, su individualidad, su inteligencia, su memoria, sus sentimientos, sus emociones y sus tendencias, y que pueden a través, ya sea a través de un medium, ¿no? Lo que algunos autores ya llaman transcomunicación mediúnica, o a través de un aparato, transcomunicación instrumental, su presencia, su acción, sus ideas, sus imágenes, para demostración, para comprobación y para sacudir y conmover al ser humano hacia todas estas realidades. Entonces, lo que hoy en día abunda dentro del mundo y dentro de la doctrina espírita son las distintas facultades de efectos intelectivos, ya que muy poco se encuentran medium de efectos físicos. Ya esa etapa se está siendo superada. Los espíritus consideran que, además de ser riesgosa, requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de mucha protección, pero que a través del pensamiento se logran los mensajes. Por ejemplo, una materialización, aparece un rostro, un cuerpo, le toman una foto y queda allí. Pero no hay una enseñanza doctrinaria, ni filosófica, ni moral. Pero cuando un mensaje se requiere, se obtiene por vía psicográfica, ahí ha nacido toda una doctrina, toda una enseñanza, una orientación, una poesía. Y a través de la psicofonía se siente la presencia de la entidad, se percibe su personalidad, su voluntad y lo que quiere manifestar en un momento dado. Bueno, entonces tenemos tiempo suficiente para abrir un diálogo respecto de todo lo que hoy hemos adelantado, y muchas cosas que apenas quedaron planteadas pues van a seguir siendo tratadas en las demás clases del curso. Bueno, dice Enrique Benedetti de Bogotá, de Sembradores. Es cierto que a los sonámbulos no se les puede interrumpir. Ellos están como en un trance. Es mejor no hablar con ellos ni tocarlos. Sí, en los sonámbulos comunes, que es un sonambulismo anímico, los que han estudiado este tema, y también la creencia popular, es que no se pueda, sino que no se debe, para no producir en ellos un impacto, ¿no? No producir en ellos un choque que vaya a producir un efecto de tipo psicológico, ¿no? O de tipo energético, porque allí el espíritu del sonámbulo está consciente de lo que está haciendo, lo que está caminando, él está observando. Lo que están cerrados son los ojos del cuerpo físico, una especie de sueño, pero el espíritu está comandando la sensibilidad y la locomoción del que está dormido, y generalmente terminan regresando muy tranquilamente a su cama, ¿no? Sin que tengan mayores accidentes y sin que sea necesario producirles un despertar brusco. Entonces no es que no se pueda, sino que es mejor no realizarlo, salvo que sea una situación extrema, como una persona que conocimos que tenía episodios de sonambulismo en su adolescencia. Se le despertaba de noche y se vestía y caminaba hacia la puerta de la calle, y cuando accionaba la cerradura, esas cerraduras que disparan un botoncito, cuando la persona sentía el botoncito, el sonido de la cerradura, se despertaba por sí solo, no requería de que los familiares lo despertaran bruscamente. Entonces él se extrañaba de que se preguntaba, ¿qué hago yo aquí? Y entonces le decían, no, te vestiste dormido y vas para la calle dormido. Álvaro dice, sobre la mediunidad anímica, no comprendí bien sus características. Carelis Pérez. Bueno, no hay mediunidad anímica, hay facultades anímicas.
Repito, las facultades anímicas son aquellas en donde no hay participación de un espíritu. Es una facultad propia del medio o de la persona, como el sueño, el sonambulismo, la evidencia, el desdoblamiento, el éxtasis. Es el propio alma, la propia alma, el propio espíritu del sensitivo o de la persona que está produciendo el fenómeno. Pero cuando ya se dice la palabra mediúnico es porque la persona está siendo mediadora entre un espíritu comunicante y las personas de acá del mundo material. Está sirviendo de intermediario o de mediador entre los dos planos. Pero a veces, para aclarar, a veces las facultades anímicas pueden tener una ayuda espiritual, o sea, hay una cierta participación mediúnica, pero las dos facultades son distintas. Dice, la desmaterialización quiere decir que el espíritu sale totalmente del cuerpo. Bueno, en ese escrito que he encontrado recientemente, dice que personajes como Alejandro Aksakov, que era ruso, metapsiquista ruso y espírita también, traductor de los libros de Kardec, del francés al ruso, él decía que toda materialización a su vez conllevaba una desmaterialización del organismo del medio y solamente se logró obtener una fotografía en donde se veía al medium como si se estuviera volviendo transparente, ¿no? Como si estuviera desmaterializando. Y estos investigadores decían que en cierta forma la materialización implica una especie de desmaterialización del organismo del medium, pero esto no se llegó a comprobar, ¿no? Porque el medium siempre estuvo allí, siempre salió en la fotografía, solo que los espíritus tomaban una porción de fluido vital de su cuerpo para producir esos fenómenos. Dice, al iniciar a desarrollar la mediunidad, ¿las primeras manifestaciones son anímicas? ¿O cómo saber si se está desarrollando la mediunidad? Bueno, Vivaldo Pereira Franco explicó ese fenómeno en el sentido de que cuando una mediunidad empieza a aflorar, las primeras manifestaciones durante un tiempo tienden a llevar mucho contenido anímico, o sea, de la propia memoria, de las propias ideas, la propia personalidad del medium se filtra mucho, porque es como una manguera que está sucia y cuando se le abre el flujo de agua, que es como la eclosión de la mediunidad, la primera porción de agua va a salir bastante sucia, oscura, pero en la medida en que el desarrollo y la educación de la mediunidad continúa, es decir, el agua sigue pasando por la manguera, la va limpiando y cada vez va siendo más clara. Es decir, que en los primeros tiempos hay mucho contenido anímico propio del medium en los mensajes y poco contenido de lo que el espíritu transmite. Pero en la medida en que la persona se va educando, disciplinando, moralizando, su mediunidad se va educando, se va depurando, ¿no? Y cada vez el contenido del mensaje va siendo más del espíritu comunicante, aunque se filtren algunas ideas, algunas palabras, algunas expresiones propias del medio. Entonces es todo un proceso que lo vamos a ver en una clase de educación, eclosión, desarrollo y educación de la mediunidad, en donde cada vez va a ser más mediúnico y cada vez menos anímico. Bien, esa pregunta fue hecha por Nubia Bernal. Ahora Mónica Arango dice, respecto a los mediums de materialización, ¿la generalidad es que el medium se desmaye? Efectivamente. La norma era que el medium caía en estado de inconsciencia, ¿no? Para proteger su integridad, ante todo la integridad del sistema nervioso, de donde sale mucha energía, mucho fluido, como describen ellos mismos, fluido nervioso que se exteriorizaba. Como decían ellos, exteriorización de la sensibilidad
y de la motricidad del medio. Entonces, para que él sufriera menos, porque sentía incluso dolores y todo eso por el contacto del ectoplasma con la atmósfera, las partículas, los pensamientos de los asistentes, todo eso lo molestaba. Entonces caía en un estado de inconsciencia, salvo la excepción que se conoce fue Elizabeth de Esperance, en donde se mantenía consciente durante el fenómeno. Ahora, la pregunta me da para recordar otra descripción, que consiste en que los espíritus pueden extraer ectoplasma de una persona que está despierta para producir un ruido, una voz, un movimiento de un vaso, para arrojar una piedra, para producir un sonido o una aparición tangible fugaz. Pero la persona siente como un desfallecimiento, sienten como si le faltara el aire o le sacaran algo, ¿no? En ese momento la persona no se desmaya, pero siente un debilitamiento porque los espíritus han tomado brevemente ectoplasma para producir ese fenómeno y después que pasa la persona recobra su normalidad. Por eso las personas que han sentido estos fenómenos a veces perturbadores sienten una debilidad, un desfallecimiento, un mareo, un escalofrío, porque el espíritu ha tomado momentáneamente ectoplasma de su organismo. Ahí hay otra. Ariana Rollero dice, ¿todavía hay personas con la facultad del señor Divaldo? Pues sí, ¿no? Sabemos que predominantemente en Brasil hay mediums psicográficos, hay muchos medium videntes, muchos mediums psicofónicos, hay numerosos medios de psicopictografía, pero no tenemos noticias de que hayan de esa incorporación tan intensa que a veces logran en él. Aquí en Colombia hubo un famoso medium de incorporación en el interior del país, no recuerdo ahora el nombre exacto, pero los que lo conocieron decían que a pesar de ser una persona de poca cultura, poca avance escolar, cuando caía en trance, daba unos mensajes de mucha cultura, de mucho conocimiento, porque lo tomaba una entidad de un buen nivel, ¿no? Y dominaba bastante y lo volvía muy elocuente. Y la persona en su vida normal no era elocuente. Entonces era un fenómeno de incorporación, ¿no? De psicofonía bien marcado. Pero como no conocemos todos los medios que hay en España, en Portugal, en Francia, en Norteamérica, en México, en Argentina, en Brasil, no se tiene una información muy precisa, pero son muy numerosos los medios en el hermano país de Brasil. Bien, dice, ¿a qué riesgo puede exponerse Rosenberg Rivadeneira? ¿A qué riesgo puede exponerse o qué daño puede experimentar el medium según su estado de moralidad? Bueno, se expone a una obsesión de distintos grados, ¿no? Porque como todos somos imperfectos y en la doctrina espírita hemos llegado para irnos perfeccionando, cuando una persona se vincula a un centro y tiene facultades mediúnicas para ser desarrollada, a su vez, como dice Manuel, tiene que pensar primero en su propia moralización antes de emprender el desarrollo mediúnico. Pero la tendencia es hacer a la inversa. Primero queremos el desarrollo mediúnico y el estudio y vamos dejando de lado, en segundo plano, la moralización. Entonces el riesgo de desarrollar una mediunidad sin moralizarse consiste en que la persona va a estar a expensas de muchas conexiones, mensajes y manifestaciones de espíritus de su propio nivel. Y si no da un paso en su mejoramiento, puede caer en estados de fascinación, de obsesión, de perturbaciones de distinto orden. Por lo tanto, aunque la persona llegue con una facultad, primero tiene que educarse y a la vez tiene que seguir trabajando en su propia moralización para que alcance y sintonice entidades
cada vez de mayor nivel. Entonces es importante, aunque dicen que la mediunidad es independiente de la moral, pero la calidad de los espíritus que se comunican sí tiene que ver directamente con el grado de moralidad y de espiritualización del medio. Otra por ahí escrita. Perdón, ¿cómo podemos saber si se está desarrollando la mediunidad? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, entendemos que se está hablando dentro del desarrollo mediúnico dentro de un centro espírita, en donde un grupo mediúnico no se puede improvisar. Hay un buen director de sesiones que tiene experiencia, conocimiento, trayectoria y un cierto grado de autoridad moral, de capacidad de observación y de evaluación. El director de reuniones mediúnicas es el que primero debe darse cuenta de si la mediunidad de un medium está evolucionando o está estancada, o puede tener un retroceso, ¿no? A veces puede suceder eso, se estanca, o sea, hay un retroceso, o una suspensión temporal puede suceder en algunos casos extremos. Entonces, el director de reuniones mediúnicas tiene que hacer un seguimiento, una observación y conocer bien a los mediums, no tanto como medium, sino como persona, y observar si la persona está cambiando, y de acuerdo a la calidad del mensaje y la calidad del trance, el director de sesiones, el equipo de trabajo que lo apoya, los subdirectores y los demás participantes pueden evaluar de acuerdo a la calidad de los mensajes y la calidad de los trances si está evolucionando o no, ¿no? Tiene que ser evaluado por los miembros del equipo, y por eso las reuniones mediúnicas deben tener unos 5 minutos de evaluación, o hacer evaluaciones los fines de semana con todo el grupo para analizar lo que ha sucedido durante la semana, hasta donde esto sea posible. Y él dice, esa fue de Nubia Bernal. Ahora, Carelis Pérez, ¿cómo prevenir que un espíritu no tome este ectoplasma de una persona que no es consciente? Bueno, en este caso, podríamos decir que si la persona es consciente, pues, o sabe que tiene ectoplasma en cierta abundancia y le han pasado algunos episodios de esto, o contacta a un centro espírita organizado para que lo ayuden, lo orienten y lo asesoren. Pero la persona, suponiendo que no tiene un centro espírita o todo está cerrado, etcétera, tiene que empezar haciendo una autoevaluación y una corrección del clima psíquico de su propio hogar, empezando por mejorar la llamada casa mental, en donde la persona debe evaluar cómo piensa, cómo está mi pensamiento, mis emociones, mi vocabulario, mi conducta. Es decir, que la mejor forma, la mejor herramienta es la reforma íntima, el mejoramiento de la conducta, el dejar los vicios, ir superando las imperfecciones, mejorar la forma de pensar, de hablar, de sentir. Es decir, un cambio que la persona tiene. ¿Por qué? Porque aunque esto está enmarcado más que todo dentro del campo moral, también está enmarcado dentro del campo científico. Cuando nosotros empezamos a mejorar nuestra forma de pensar, hablar, sentir y actuar, estamos subiendo nuestra vibración. En la medida en que subimos la vibración, nos vamos poniendo fuera del alcance de espíritus perturbadores. Es como una especie de autodesobsesión. Es la mejor protección, la moralización. Entonces se puede prevenir esto o buscando la ayuda de un centro espírita en donde la persona sea sometida a un tratamiento de desobsesión, de pases, de orientación, si es posible el evangelio en el hogar para mejorar el ambiente, o su propia mejoramiento íntimo para subir su nivel y pedir la buena protección espiritual en el hogar. Bueno, Álvaro, entonces estamos en tus manos y
Si hay tiempo para otra pregunta, la hacemos. Si no, pues nos cierras, no sé. Bueno, la última. Bueno, dice, ¿cuánto tiempo tiene? A ver. ¿Qué riesgo existen por provocar el desdoblamiento al momento de dormir? A veces, mediante la relación profunda antes de dormir, algunas personas experimentan la salida del espíritu y son conscientes durante un recorrido en su hogar o en la calle. Desdoblamiento consciente, Álvaro. Oiga, Abel, ahora me da la palabra. En todo caso, es lo mismo, ¿no? Indudablemente muchas personas experimentan estos desdoblamientos conscientes en donde la persona siente que sale de su cuerpo cuando está adormitado o cuando está dormido, o han hecho ejercicios en otras doctrinas en donde las personas son orientadas para hacer unos ejercicios de relajación y provocar. Pero no estamos en ese dominio, no debemos tratar de buscar el desdoblamiento consciente, sino dejar que él se produzca espontáneamente. La recomendación que en términos generales existe es la preparación para el buen dormir, ¿no? Higiene física, higiene mental, una buena oración, poner música clásica. Si la persona ve televisión hasta últimas horas, evadir los programas violentos, los programas escabrosos, las noticias alarmantes, porque son imágenes que la persona se va a llevar a la cama, ¿no? Y eso va a influir en su sueño. Pero lo mejor es que la persona se acostumbre a hacer su evangelio o su oración, su elevación de pensamiento, pedir a Dios, a Jesús y al mundo espiritual superior que lo acompañen y lo asistan en esa noche para que a la hora del desdoblamiento la persona tenga una buena protección, ¿no? Y una buena asistencia. A su debido tiempo insistiremos en este punto, y adelanto que la próxima clase va a ser papel del medium en las comunicaciones para el próximo viernes.